Hola, ¿cómo están? Un gusto saludarlos. En este capítulo del curso de posgrado de abordaje clínico de la diabetes vamos a hablar de una patología bastante frecuente en pacientes diabéticos, como lo es la esteatosis hepática metabólica. El aumento de la masa grasa corporal es el principal disparador para las enfermedades crónicas no transmisibles. La obesidad, el sobrepeso, se correlacionan con la enfermedad cardiovascular, con el cáncer, con la diabetes tipo 2 y en este caso me permito la idea de incorporar como enfermedad crónica no transmisible a la esteatosis hepática metabólica. Cuando el ser humano tiene ganancia de peso a través del aumento de la masa grasa, hay un impacto en la salud. El impacto en la salud de la obesidad, así definida como enfermedad, tiene varios componentes, pero hay un componente que es el componente metabólico, que tiene que ver con los conocidos criterios de síndrome metabólico, la prediabetes, la diabetes, la dislipemia, la hipertensión y la esteatosis hepática, más allá de otras cosas que generan impacto en la salud del individuo con exceso de masa grasa. Los objetivos de esta presentación van a pasar por definir a la esteatosis hepática metabólica, que es una nueva definición, y su espectro clínico, hablar de epidemiología y fisiopatología de la MUSCLE-D en diabéticos tipo 2, evaluación del paciente diabético con MUSCLE-D, estratificación de riesgos y cerrar con los puntos importantes de la consulta clínica en este tipo de pacientes diabéticos, orientado a detectar, prevenir y tratar MUSCLE-D. Y en realidad la llamamos MUSCLE-D ahora, es la antigua NAFLD, el hígado graso no alcohólico, que cambió de nombre, más adelante lo voy a explicar. Y ahora más o menos desde principios del año 2000, que todo este tema se viene hablando fuertemente, y el doctor Paul Angulo, desde su editorial del New England del año 2002, enuncia lo que se dio en llamar la teoría del continuo. Entonces, que hay un daño continuo que hace que un hígado normal se convierta en un hígado que tiene mucha grasa, mucha inflamación y que eso puede venir en una cirrosis con el correr de los años. Para que un hígado normal se transforme en un hígado esteatóxico, necesitamos un primer daño que es la insulinoresistencia. Para que ese hígado que está esteatóxico se comporte como inflamatorio y con fibrosis y con degeneración balonizante y con cambios y con infiltrado inflamatorio, necesitamos mayor daño. Este segundo golpe o second hit, desde hace más de 20 años postulado, pasa por un montón de situaciones que tienen que ver con la disfunción mitocondrial, la peroxidación lipídica, el estrés oxidativo, el estrés del hepatocito, el microambiente de citoquinas, el metabolismo del hierro. Cada vez se estudian más y más cosas, la genética, la epigenética. Muchas de estas cosas las vamos a ver en este curso. Y finalmente arranca el proceso inflamatorio, que tiene un componente inflamatorio y que tiene un componente fibrótico. La fibrosis puede estar ausente y estar inflamado el hígado, sería una F0, fibrosis 0, o puede ser una fibrosis 1, 2, 3 o 4. La 4 es la cirrosis. La 1-2 es una fibrosis perisinusoidal, más o menos que se extiende al espacio porta. En la F3 ya hay una tendencia a formar puentes de fibrosis y claramente quedan los nódulos de regeneración y la fibrosis establecida en el F4. La cirrosis en sí puede estar compensada muchos años y el individuo luce como un individuo aparentemente sano, pero tiene una F4, cosa que en la práctica cada vez vemos más y diagnosticamos más. Y después viene la descompensación. Y con la descompensación lo que todos conocemos, el síndrome cítico-hematoso, la hemorragia digestiva, la encefalopatía hepática y el hepatocarcinoma. Como ustedes verán, el HCC, el hepatocarcinoma, está puesto abajo y arriba. ¿Y por qué está abajo y arriba? Porque en realidad lo que sucede es que se está detectando cada vez con más frecuencia que el hígado no necesita ser cirrótico en los pacientes con enfermedad esteatóxica, y en estadios previos, en F3, también pueden tener hepatocarcinoma. La injuria que recibe el hígado es mucha, es muy inflamatoria y el hepatocarcinoma puede estar sin tener francamente cirrosis. Lo que tiene que quedar claro que una cosa es la esteatosis simple, que tiene mínima inflamación, y otra cosa es lo que llamábamos antes NASH,
la esteatohepatitis no alcohólica, que hoy se llama MASH, esteatohepatitis metabólica sería, que tiene todo este componente de inflamación, balonización y fibrosis. Lo que tenemos que tener en claro es que cuando nosotros queremos valorar el NASH o el MASH, actualmente como se dice, lo que necesitamos es tener la biopsia, como ustedes tienen sumamente claro, o sea, no se hace biopsia a todos los pacientes, es una patología netamente de alta prevalencia en la población, y lo que se utilizan son métodos no invasivos para cuantificar la fibrosis, de los cuales vamos a hablar. La esteatosis simple se ve con la ecografía, o se ve con una tomografía o con una resonancia que yo pedí. En general no pido tomografías ni resonancia para el hígado graso, sino que suele estar el diagnóstico en otras cosas y acompaña la mirada del hígado. Pero ustedes saben que en la ecografía es muy frecuente encontrar el hígado graso. Si yo veo hígado graso, si yo veo esteatosis en una ecografía, yo no puedo saber el nivel de inflamación o fibrosis de ese paciente. Yo solamente sé que tiene grasa, nada más. Si yo quiero saber el nivel de inflamación o de fibrosis, sobre todo la fibrosis, tengo que ir a los estudios no invasivos para cuantificar fibrosis. Y yo siempre le digo a la gente, de cada 100 pacientes que hay por la calle, 30 personas tienen esteatosis en la ecografía. De esos 30, entre el 10 al 20%, lo cual sería de 3 a 6 personas, van a desarrollar proceso necroinflamatorio y fibrosis. Y de esos pacientes van a terminar en cirrosis algunos de ellos. Entonces, en líneas generales, es una patología de muy alta prevalencia con complicaciones que pueden ser cada vez mayores. De hecho, la cirrosis por muscle D, como lo llamamos ahora, se va a convertir en breve en la primera causa de trasplante hepático. Esta diapositiva es una captura textual de la pantalla de la explicación de la doctora Mary Rinella, que es una de las primeras autoras en lo que es el nuevo consenso de la nomenclatura de hígado graso, de esto de llamar muscle D, el cambio de nomenclatura de la enfermedad hepática grasa no alcohólica, ahora entra dentro de un paraguas grande que se llama esteatosis hepática. Y dentro de esteatosis hepática hay un espectro de pacientes con esteatosis hepática. Bien a la izquierda tenemos la esteatosis hepática metabólica, el muscle D, con su variante de MASH, la variante necroinflamatoria y fibrótica, y después hay un gradiente. Entonces, a la izquierda tenemos el muscle D. En el medio tenemos lo que se llama hoy por hoy MET-ALD. MET-ALD es el metabólico que toma alcohol, porque la realidad es que la gente toma alcohol. Entonces antes la definición era una definición que era no alcohólica. Ahora lo que se trata es de abrir la sensibilidad de la palabra y poner a los pacientes que toman alcohol y tener en cuenta incluso la cantidad de alcohol. No es lo mismo tomar poco que tomar mucho. Por supuesto que si yo tomo mucho alcohol, tengo un mayor componente alcohólico en el daño hepático, pero yo también puedo ser metabólico. Entonces, la graduación en este MET-ALD es considerar que el paciente es metabólico y también que toma alcohol. Recordar que a mayor cantidad de alcohol, peor le va a ir al paciente metabólico, o sea que hay que desestimar, que hay que tratar de que el paciente no tome alcohol. Y el gramaje de alcohol que se considera. Son 20 gramos de alcohol por día en el hombre, 20 gramos de alcohol por día en la mujer, o más de 30 gramos de alcohol por día en el hombre. Eso es tomar alcohol. De ahí en adelante, el gramaje que deseen, hasta llegar a lo que sería la tercera columna, ya en gris, que es enfermedad hepática relacionada al alcohol, que hoy por hoy se llama LD. Después tenemos otras causas de esteatosis hepática. Hay drogas que dan esteatosis hepática, tamoxifeno, metotrexate, 5-fluoracilo, corticoides, amiodarona. Hay otras causas, el déficit de lipasa ácido lisosomal, que es una enfermedad genética de los lisosomas, la enfermedad de Wilson, la hipo-beta-lipoproteinemia, la celiaquía se puede manifestar con esteatosis, la desnutrición severa, recordar que hay genotipos de hepatitis C que cursan con insulinoresistencia y probablemente esteatosis. Entonces, cuando uno ve a un paciente con esteatosis, lo más probable es que sea metabólico. Lo segundo más probable es que sea alcohólico, pero también hay otras enfermedades que dan esteatosis, que hay que tenerlas presentes. Y aquí, con este asterisco rojo, que lo traigo de la otra diapositiva, porque cuando uno habla de esteatosis hepática metabólica, tiene que tener criterios. Los criterios, hay criterios de adultos y criterios pediátricos. Borro los pediátricos. Los criterios de adulto, y lo que necesitamos es uno de 5 criterios. Y los voy a leer. El primer criterio, índice de masa corporal mayor o igual a 25 o 23 en Asia,
o perímetro de cintura mayor a 94 en hombres y mayor de 80 en mujeres, ajustado a la etnia donde uno vive. O sea, estamos hablando del BMI de la cintura. Después estamos hablando de la glucemia de ayunas mayor a 100 o la hemoglobina glicosilada mayor o igual a 5,7 o la presencia de diabetes o estar bajo tratamiento de diabetes o la curva que sea también patológica arriba de 140. Tercer criterio, presión arterial elevada. Cuarto criterio, triglicéridos arriba de 150. HDL, quinto criterio, mayor de 40 o 50. ¿A qué nos hace acordar? A los criterios de síndrome metabólico. Cuando hablábamos de síndrome metabólico se decía que había que tener aumento del perímetro abdominal y 2 criterios más. Pues bien, ¿qué es lo que hace esta nueva definición? No busca que el paciente tenga 3 criterios de síndrome metabólico. Con 1 es suficiente. O sea que esta definición es mucho más sensible para detectar pacientes que son metabólicos con esteatosis. La nueva definición es un diagnóstico afirmativo, no habla de no alcohol. Incluye a la población completa con hígado graso, minimiza la heterogeneidad y la capacidad de adaptar futuros conocimientos. Es sencilla porque acá no pide OMA, no pide insulinemia, no pide nada, pide estos criterios y lo que hace es tratar de alinear factores de riesgo cardiometabólicos ya conocidos bajo este esquema que sería como una umbrella, le dicen ellos, como para agarrar más pacientes. Y la relación del hígado graso con la síndrome metabólico está establecida hace más de 25 años. Este trabajo es del 2003, 300 pacientes con hígado graso, 163 con biopsia hepática y la variable dicotómica fue con síndrome metabólico, sin síndrome metabólico y miraron biopsias hepáticas. Más fibrosis cuando los pacientes tienen síndrome metabólico y sobre todo más F2, F3 y F4. Lo que es interesante de este trabajo y de otros trabajos es que los pacientes con hígado graso no todos tienen todos los criterios clásicos de síndrome metabólico. Entonces está bien esta nueva definición que al menos busca un criterio. Este es un trabajo más reciente, 2018. Componentes de síndrome metabólico aumentan la mortalidad en NAFLD. Y la realidad es que el gráfico es bastante significativo. Los pacientes tienen menor sobrevida a medida que tienen mayor cantidad de criterios de síndrome metabólico. Arriba, sin síndrome metabólico, en la segunda línea verde, un criterio, con 2 criterios, con 3 criterios o con todos los criterios. A mayor cantidad de criterios metabólicos, menor sobrevida. Años se habla de que el NAFLD es una enfermedad multisistémica que tiene que ver con enfermedad cardiovascular y diabetes y con otras patologías como la enfermedad renal crónica, el cáncer, el ovario poliquístico y la apnea del sueño. El común denominador es el síndrome de obesidad sedentaria, cómo nos alimentamos, la obesidad y el nivel de sedentarismo que tenemos. Esta diapositiva forma parte del trabajo del doctor Norbert Stephan y Kenneth Cusi, que lo voy a dejar como parte de bibliografía, muy interesante el trabajo. En este caso, la introducción habla de la prevalencia global de NAFLD, de NASH y diabetes. Y arriba en celeste los datos que tenemos es que la prevalencia global de hígado graso en pacientes diabéticos oscila entre el 55 a 70% de los diabéticos. En el medio, la prevalencia global de NASH en diabéticos es entre el 30 a 40% de los diabéticos y al final F2, F4, o sea, fibrosis avanzada en diabéticos, 12 al 20% de los diabéticos. Números impresionantes y abajo, en distintos colores de rojo y rosa, la prevalencia de diabetes a nivel mundial. Sin dudas estamos hablando de una patología muy frecuente que tiene un impacto clínico y económico en estos pacientes. Este es un trabajo también muy interesante del doctor Giannossi, reciente del año 2020, y me resulta interesante porque muestra las situaciones vitales por las cuales pasa un paciente con esteatosis hepática de tipo metabólica. Sigue siendo NASH, lo que se pone, debería decir MASH hoy por hoy,
Pero ustedes ven que el paciente puede tener un NASH, que es un hígado esteatóxico simple, un F0, F1, 2, 3, CC, que es cirrosis compensada, DCC, cirrosis descompensada, hepatocarcinoma, trasplante hepático, un año post-trasplante o en todo tiempo puede tener comorbilidades y mortalidad. Mientras el paciente vive por estas situaciones vitales, le pasan las cosas, los eventos cardiovasculares, recibirse de diabético, el daño renal, el cáncer. Y la verdad es que uno se preocupa cuando el paciente llegó cirrótico. En el medio le pasaron un montón de cosas. Los que sobreviven a ese montón de cosas, de alta mortalidad y morbilidad, llegarán a tener cirrosis. Y lo que a nosotros nos interesa es inicialmente detectar a los que ya están en el camino de la fibrosis. Yo creo que como clínicos lo que nos tiene que interesar es todo el camino, porque en todo el camino hay trabajo para hacer. Y parafraseando al espectro del continuo, yo voy a la clínica del continuo. Cuanto mayor cantidad de masa grasa, más prevalencia de esteatosis. Eso no cabe duda, pero hay gente que es delgada y tiene esteatosis. Los riesgos son mayores cuando hay componente metabólico, cuando hay obesidad y cuando el paciente es diabético. En este caso, estamos hablando de diabéticos, tiene mayor riesgo. Lo que tiene riesgo se hace screening, o sea que los pacientes diabéticos tienen que hacer screening con ecografía para ver si tienen esteatosis hepática. El caminito del deterioro del hígado, de su estructura y eventualmente su función, tiene una particularidad, es reversible. Es reversible, por supuesto que no es reversible una cirrosis establecida ni un hepatocarcinoma, pero en los estadios intermedios, cuando el paciente desciende de peso entre el 7 al 10% y hace actividad física, revierten los estadios de fibrosis. La relación entre obesidad e hígado graso está clara. Más grasa, más chance de grasa en el hígado. La fisiología, la fisiopatología es la insulinoresistencia. El hígado es insulinoresistente, el músculo y el tejido graso son insulinoresistentes y lo que hacen es potenciar el daño hepático. A su vez, esta situación genera un microambiente sistémico, proinflamatorio, diabetogénico y aterogénico. Y a su vez, la diabetes le devuelve al hígado peor pronóstico de fibrosis avanzada. Del mismo trabajo que les decía recién del doctor Cusi y Stefan, me pareció interesante la manera en que piensa, cómo explica cómo yo puedo tener hígado graso. Y en realidad hay un grupo de pacientes que tiene un componente para desarrollar esteatosis hepática que tiene una base genética muy importante. Hoy por hoy se reconocen un montón de alteraciones genéticas que en líneas generales tienen que ver con la formación de la molécula de grasa dentro del hepatocito que hace a que se acumule más. Todas esas variantes genéticas existen y generan esteatosis hepática. Esa es una forma de tener hígado graso. Las otras formas pueden tener dos grandes vertientes. Aquellas personas que hacen mucha lipogénesis de novo y que tiene que ver con básicamente la alimentación y la oferta de energía al hepatocito. El hepatocito cuando recibe energía o lo acumula en forma de glucógeno o hace otras cosas. Y el glucógeno ocupa mucho espacio, entonces va a hacer otras cosas. Y en esas otras cosas lo que va a hacer es grasa, por ejemplo. A su vez, en el otro tipo de pacientes, cuando lo que predomina es el componente visceral, adiposo, inflamatorio, eso a su vez genera mayor insulinoresistencia y la insulinoresistencia potencia el mecanismo para generar grasa hepática. Entonces uno podría simplificar y decir que uno puede tener una gran base genética para tener esteatosis, que uno puede tener un enorme desarreglo de alimentación para tener esteatosis, o uno puede tener mucho tejido graso adiposo inflamatorio que facilita aún más la insulinoresistencia y hace que esto sea mucho peor. Sin adentrarnos mucho en todo lo fisiopatológico, lo molecular, las enzimas, vamos a ir directamente a la parte clínica porque la verdad que eso es lo que le damos relevancia en el día a día. En la consulta yo creo que hay preguntas claves, hay que posicionar la edad del paciente, cuántos años tiene por delante ese paciente. Un diabético de 30 años con esteatosis hepática metabólica tiene toda una vida por delante, le va a pasar de todo si no hacemos algo para que esté metabólicamente mejor. Tiene comorbilidades conocidas, el paciente ya es hipertenso, dislipémico, tiene daño de órgano blanco, tiene más cosas. Bueno, el que esté peor probablemente va a tener peor hígado.
Toma alcohol y ya dijimos, a esta altura el paciente diabético es de alto riesgo, no debe ni de fumar ni de tomar alcohol. ¿Qué medicamentos toma? Con lo que toma de medicamentos, ¿logra objetivos terapéuticos? Ok, la presión, vamos a lo metabólico, la presión está bien, la hemoglobina glicosilada está bien, los valores de lípidos que maneja con la dosis de estatina que toma están bien, lo que estamos haciendo apunta a un objetivo o es toda una tarea inútil donde estamos en un gris que no cumple con ninguna meta de nada. ¿Cómo evoluciona el peso? Tenemos que tener claro que si es un tema que tiene que ver con la obesidad, vamos a tener que trabajar sobre obesidad. Cómo se alimenta, qué actividad física hace, preguntas claves que pueden desentrañar un montón de respuestas. En la consulta yo tengo que categorizar riesgos. Lo clásico que siempre dijimos es, ¿tiene síndrome metabólico? ¿Tiene índice de masa corporal arriba de 30? ¿Es diabético? Hoy por hoy, la pregunta es, ¿con cuántos criterios de síndrome metabólico está el paciente? A más criterios peor le va a ir. ¿Tiene índice de masa corporal o sin pensar en el índice en sí? No tengo que setearme en 30 de BMI. ¿Tiene más grasa en su cuerpo que le está dando impacto en su salud? Porque el paciente puede parecer un paciente con un sobrepeso ligero, pero tiene un perfil metabólico terrible. Tenemos que ver dónde está depositado la grasa y el perfil metabólico. Como estamos en un curso de diabetes, pero yo también apunto a que antes de ser diabético uno es prediabético, todo esto es lo que tenemos que mirar. Si el paciente es diabético es de riesgo. Alto riesgo de progresión a fibrosis hepática y a complicaciones, todas. Y aquí traigo la guía de Pathology del año 2023 para no es guía, es guidance. No es que dice lo que hay que hacer, es una sugerencia de lo que hay que hacer para manejo clínico de estos pacientes. Entonces hay como dos grandes casillas, la verde y la naranja, que tienen algo solapado en el medio. Entonces el médico de atención primaria, o que no es especialista en gastroenterología o en hepatología, dice la guía que lo que tiene que hacer es el FIB4. El FIB4 es un calculador de fibrosis no invasivo. Y a partir del FIB4, si el FIB4 da muy alto, hay que derivarlo al hepatólogo o gastroenterólogo especialista. Si da muy bajo, técnicamente no tiene que ir al especialista. Y si da un gris, tengo que hacer algo más. Pues entonces veamos qué es el FIB4. El FIB4 está dentro de los marcadores de fibrosis indirectos. Y lo que se hace es un cálculo matemático que tiene 4 variables, edad, TGO, TGP y plaquetas, se hace con el celular, está en todas las aplicaciones que podamos consultar, al igual que el NAL Fibrosis Score y otros distintos. Por recomendaciones, el FIB4 el que hay que utilizar. Para después volver al Hepatology del año 2023 de la guía, voy a mencionar acá el ELF. Hay dos grandes formas de evaluar la fibrosis. Una que es de manera indirecta a través de calculadoras y de cálculos matemáticos y otra que son paneles comerciales que sacan sangre y que evalúan ciertos parámetros que tienen que ver con el turnover de la matriz extracelular. El ELF es algo que se utiliza en Europa. Nosotros no tenemos ELF hasta donde yo sepa, así que nos manejamos y el resto del mundo se pide que se maneje por el FIB4, pero ustedes van a ver en la guía que el ELF también es mencionado. Entonces, en esta diapositiva, que es bastante explicativa, está el NAL Fibrosis Score y el FIB4. Nos vamos a centrar sobre la derecha en el FIB4, que les dije que son estas 4 variables, las 2 transaminasas, plaquetas y edad. Entonces, si vamos para la derecha, el FIB4 menor de 1,30 lo que hace es descartar fibrosis avanzada. Cuando es mayor de 2,67 predice fibrosis avanzada. Y el resultado se informa como de baja probabilidad para fibrosis F3 o F4, de alta probabilidad en rojo o un intermedio. Entonces, hay puntos de corte. Lo que yo voy a calcular en mi paciente es qué punto tiene mi paciente y lo voy a ubicar en estas 3 categorías. Vuelvo a Pathology y agrando esta partecita. Si el FIB4 es bajo en un paciente diabético o prediabético con más de 2 factores metabólicos, lo repito el FIB4 cada 1 a 2 años. Si el paciente no es diabético, cada 2 o 3 años. Bien, o sea que serían los FIB4 buenos, de bajo nivel, de bajo punto de corte. Después están los intermedios, que ya está ahí en naranja. Entonces me dice que cuando el riesgo me da intermedio, yo tengo que hacer algún estudio más, una elastografía transitoria o el ELF, que es el otro panel que yo les contaba que se usa en Europa, que yo sepa, en Argentina al menos no está.
Y les voy a dar otro dato. Este dato es de Diabetes Care de este año. En Diabetes Care, en el capítulo de comorbilidades de pacientes diabéticos, dice que el FIB-4 no está validado en niños, no está validado en menores de 35 años y que las personas diabéticas mayores de 65 años probablemente tengan que cambiar el número de FIB-4. Entonces que tengan que ser valores más altos. O sea que esto está en revisión. Pero lo que se pide es que al menos sobre la base busquemos los valores de FIB-4 tal cual dice la guía de Pathology. Y cuando quiero valorar la fibrosis a través de imágenes, en general lo que se utiliza es la técnica de elastografía. Dependiendo de cómo se genera la onda, el impulso sonoro que se transmite al hígado y se busca la devolución en función de la elasticidad hepática, podemos tener el FibroScan, que es una técnica específica para generar la onda y valorar la elasticidad hepática, o por ejemplo métodos que son ecográficos como el ARFI. Depende del tipo de transductor que uno utilice para generar la onda. En líneas generales nos va a informar el nivel de fibrosis. También se puede hacer por resonancia la elastografía, eso también es posible. Y también el dato que tiene, por ejemplo, el FibroScan es que tiene un dispositivo que se llama CAP, y el dispositivo CAP permite valorar el porcentaje de esteatosis. Cuando hablamos de elastografía hablamos de fibrosis, pero en el caso de FibroScan, si tiene CAP, puede decirnos también el monto de esteatosis. Por supuesto, la resonancia también. La resonancia es la técnica más sensible que hay para detectar esteatosis hepática. Con ya el 5% de grasa en el hígado, la resonancia lo puede ver. Entonces, lo que va a informar la elastografía es un valor del FibroScan que se evalúa en kilopascales. Un F0 normal sería de 6, F1, F2 de 6 a 8 kilopascales. A partir de acá se marca el límite en el cual se dice que la fibrosis es considerable, es una fibrosis avanzada, cuando tenemos de 8 a 12 o más kilopascales en el FibroScan. Y realmente predice muy bien el riesgo de descompensación y de complicaciones y de presión portal. Y en general lo que hace es decir, bueno, ¿tiene fibrosis avanzada o no tiene fibrosis avanzada? Para eso es muy bueno el FibroScan. Y volviendo a cerrar con el Pathology, que esto ya lo habíamos visto, entonces yo puedo ayudarme con la elastografía más allá del FIB-4, pero yo voy a la letra más chiquitita, la que está chiquitita, que la voy a volver a agrandar. Todos los pacientes tienen que tener reducción del riesgo cardiometabólico y utilizar cualquier tipo de droga que tenga un beneficio potencial en el hígado graso. Siempre hay que valorar cuánto alcohol toma el paciente y desaconsejar el uso de alcohol y el manejo del estilo de vida. Lo que estaba más chiquitito es la base que todavía hoy es el tratamiento de la esteatosis hepática metabólica. Todavía no tenemos drogas, a pesar de que hay ahí alguna que se aprobó recientemente, pero bueno, hasta ahora el tratamiento es el estilo de vida. ¿Cuáles son los ejes actuales del tratamiento de MASLD? Primero, no tomar alcohol, no fumar, manejo de las comorbilidades, en este caso en el curso estamos hablando de un paciente ya diabético, pero bueno, lo que hay que manejar es la dislipemia, la diabetes, la hipertensión y el SAOS, manejar el sobrepeso y la obesidad, el aspecto nutricional, la actividad física regular y buscar el descenso de peso. El descenso de peso correlaciona con la disminución del nivel de fibrosis en las biopsias hepáticas. Eso está demostrado hace más de 20 años. Bajar de peso mejora la esteatosis hepática metabólica. La conducta alimentaria hay que trabajar, medicación para el descenso de peso y la cirugía bariátrica eventualmente. Tratamiento específico del MASLD. Durante muchos años las guías sugerían vitamina E. En los diabéticos no, la vitamina E se sugiere en pacientes no diabéticos con NASH por biopsia. Eso es lo que dicen las guías. Pioglitazona en los diabéticos y no diabéticos. Hay una corriente de la mano del doctor Cusi muy fuerte por usar pioglitazona porque aparentemente mejoraría en algún aspecto el nivel de fibrosis. Siempre cuando hablamos de mejoras del hígado graso, la mejora no solo es disminuir la grasa y la inflamación, la mejora es disminuir la fibrosis. Y ese es el punto más duro. Si yo usando 20 años de vitamina E le voy a bajar la fibrosis, eso no está demostrado, los trabajos son cortos.
si yo voy a usar 20 años la pioglitazona y le voy a disminuir la fibrosis. Eso no está demostrado. Y la nueva droga, que quizás la escucharon, que es el resmetirón. El resmetirón es un agonista del receptor beta de la hormona tiroidea, es muy selectivo del hígado y en líneas generales, en los trabajos que se han publicado, disminuye mucho la formación de grasa a nivel del hepatocito y aparentemente disminuye la fibrosis. De hecho, la FDA ya lo aprobó hace algunas semanas para Estados Unidos. Nos queda recorrer el camino del resmetirón, a ver dónde estamos. Y también del artículo del Dr. Cusi, tratamientos de obesidad y diabetes que se pueden usar en la esteatosis hepática metabólica. Bueno, todo lo que sea el estilo de vida, intervenciones sobre el estilo de vida y cirugía bariátrica, los agonistas de GLP-1, que por supuesto van a trabajar sobre el peso, tanto en obesidad como en diabéticos, y la pioglitazona, como dijimos recién. Y a modo de cierre, ADA 2023, en las guías de cuidados de los pacientes diabéticos, el resumen en colores de lo que hablábamos recién. Yo paso al paciente por el FIB4, que puede ser de bajo riesgo, intermedio o alto. Si es de bajo riesgo, lo puedo repetir en 2 a 3 años. Si el paciente no tiene muchos criterios metabólicos, como ustedes verán, la guía de Pathology decía 1 o 2 años. Y después la elastografía o el ELF también para poder evaluar a los pacientes. En líneas generales, sobre la derecha, en la parte de manejo, el manejo es el manejo del peso, todo lo que sea el estilo de vida, los cambios del estilo de vida, la cirugía metabólica, bariátrica, el uso de pioglitazona y los agonistas GLP-1 en líneas generales. El punto 3 me interesa destacar, los pacientes con diabetes tipo 2 y cirrosis descompensada tienen que ser tratados con insulina. No saquemos la metformina en los pacientes que tienen cirrosis compensada. La cirrosis compensada es un hígado que tiene función de síntesis conservada. Función sintética conservada, función renal normal, se sigue utilizando metformina. La base del paciente es la insulinoresistencia. No le tengo que sacar la metformina cuando me viene F4 en un FibroScan. Y después hablamos de las estatinas que se pueden usar, como siempre sabemos, en el hígado graso, esteatosis hepática, la estatina se usa perfectamente y no trae ningún inconveniente. Bueno, y para finalizar, la última diapositiva, puntos importantes frente a un paciente diabético con esteatosis hepática. Punto 1, buscar activamente esteatosis hepática en una ecografía, hacer screening de esta manera. Las transaminasas no hacen diagnóstico. No lo dije durante la presentación, las transaminasas en sí no diagnostican nada. Como ustedes saben, uno puede tener cirrosis con transaminasas normales. En general, cuando las transaminasas están elevadas, el más mínimo valor de transaminasas elevada deberíamos prestarle atención y activar los diagnósticos diferenciales, siempre serologías, hepatitis A, B, C, en el caso de la A para ver si hay que vacunar, B para también vacunar, C para tratar. Entonces, siempre pensar esos diagnósticos diferenciales, además de la esteatosis. Estratificar el riesgo en función a los componentes metabólicos asociados y calcular el FIB4, derivar especialistas si hay un alto riesgo de F3, F4 por el punto de corte del FIB y si el FIB4 es bajo, planear repetirlo cada 1 o 2 años en pacientes diabéticos. Saber que la hemoglobina glicosilada correlaciona con el pronóstico de la enfermedad hepática esteatósica metabólica. Hay que vencer la inercia terapéutica y bajar la hemoglobina glicosilada. Si tengo con mal control la diabetes, el hígado va a estar mal. Siempre pensar el paciente a largo plazo, considerar su situación global, enfocarse en todo tratamiento que le permita disminuir la masa grasa y aumentar la masa muscular. Evitar que el paciente progrese a cirrosis. Estar atento a las nuevas drogas que seguramente vendrán y pensar que no es simplemente hacer un FIB4 y ver qué riesgo de fibrosis tiene. El paciente es un continuo y es una responsabilidad que nosotros le informemos qué es lo que debe hacer para mejorar su salud y que pueda evitar una progresión a una enfermedad hepática terminal. Muchas gracias por su atención.